por la invitación y por el lugar importante que nos dieron en esta jornada inaugural. Es una gran oportunidad para contar lo que hacemos en el comité y una gran oportunidad para, en cierto sentido, rendir cuentas de lo que hicimos en este tiempo tan difícil que nos tocó y nos toca vivir y nos tocará vivir, pero que fue radicalmente distinto frente a lo que veníamos haciendo. Para aquellos que no saben, el Comité de Ética del Hospital Raúl Mejía funciona con procedimientos operativos estandarizados desde hace más de 20 años. Está registrado en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires con el número 02. Se cayó el... Sí. Y se reúne ininterrumpidamente hace más de 20 años el primer y tercer miércoles de cada mes. ¿Qué es lo que hace el Comité de Ética en términos generales? Es la instancia en donde cualquier investigador que quiere generar conocimiento en nuestra institución le solicita a un grupo de personas que tiene una serie de condiciones particulares y características particulares que emitan una opinión sobre la pertinencia ética de ese estudio. ¿Y qué incluye la pertinencia ética? ¿Cómo se va a cuidar a las personas? ¿Cómo se van a cuidar sus datos? ¿Cómo se va a continuar? ¿Cuál es la validez metodológica del estudio? Y algunos aspectos administrativos que también incluyen nuestra evaluación. Entonces, el Comité de Ética es la primera instancia, somos la organización en quien los distintos organismos regulatorios, tanto nacionales como internacionales, confían en nosotros que vamos a hacer una revisión previa, que frente a un deseo de un investigador de hacer una investigación y que una persona reciba esa propuesta de investigación, nosotros vemos que hay varias cosas que están funcionando bien. El Comité de Ética del Hospital Raúl Mejía lo coordino hace algunos años y está formado por Angélica Bercellini, Juana Everstegin, Tomó Caracaki, Roxana Vitale, Gabriela Belizán, Florencia Maciotra, Ana Palmero, Ana Laura González, Ana Paula Stillman y Carolina Gestoso. La mitad de la gente que yo estoy nombrando aquí es personal del hospital, la mitad de la gente es externa, gente que voluntariamente decide participar de este Comité de Ética. Y Karina Barroso, que es la secretaria y espíritu del comité y quien logra que todo progrese. Así que el agradecimiento público a cada una de las personas que acabo de mencionar. Les voy a contar qué es lo que pasó en pandemia, que es a lo que fui invitado acá. Les muestro sencillamente los últimos 3 años la cantidad de estudios nuevos que tuvimos que evaluar. Fíjense, en el año 18 evaluamos 47 estudios nuevos, en el 19 55, en el 20 56. Más o menos la lógica es similar, pero en el año 2020 casi el 60% de los estudios que tuvimos que ver fueron estudios COVID. Y además de eso, el grueso de los estudios COVID vinieron en un periodo de 3 meses. Yo les contaba al principio, nosotros nos reunimos 2 veces por mes. Era imposible que pudiéramos responder a esa demanda y esa necesidad y esa urgencia que había sobre estudios nuevos. Estudios importantísimos. Recuerdo que en este hospital se hizo el estudio de Solidaridad, se hizo estudios de vacunas, en un centro público que hizo un estudio de vacunas, y nosotros teníamos que responder a esa demanda. Entonces, ¿cómo lo pensamos desde el Comité de Ética, ¿no? Yo recién escuchaba cifras gigantescas que presentaban tanto Marcelo como Gustavo, como Waldo, y esas cifras de millones de datos se van conformando con pequeñas unidades y muy pequeñas unidades que la van formando, y entre ellas estamos nosotros, ¿no? De cómo se construye ese conocimiento desde un lugar pequeño y cotidiano. Nosotros comprendíamos que había una obligación institucional, que el Hospital Raúl Mejía, que era atender a la demanda frente al COVID y a la pandemia, atender a los pacientes, pero teníamos la plena conciencia que teníamos un deber, que era que se realicen investigaciones de calidad que generen una evidencia suficiente, no solo para los pacientes del Hospital Raúl Mejía, sino para toda la comunidad, para que el Ministerio tome decisiones de política. El rol de cada una de las personas que ocupaban en el proceso de investigación era tan amplio y tan complejo y tan necesario que todo requería de una sincronización fabulosa. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos unos mecanismos que funcionan muy bien para condiciones normales, pero teníamos que modificar radicalmente nuestra manera de actuar. Entonces creamos mecanismos flexibles, sobre todo, y rápidos para dar una respuesta eficiente a las necesidades que teníamos.
Pero esos mecanismos flexibles y rápidos no podían fundamentalmente disminuir la calidad ética de la evaluación, ¿sí? La ética se mantenía de la misma manera, la evaluación y lo que nosotros mirábamos en cada estudio se mantenía, decidimos que íbamos a mirar adecuadamente, pero lo que modificamos fue ciertas formas en que lo hacíamos. Entonces, creamos una serie de procedimientos operativos estandarizados diferentes para el contexto de pandemia. ¿Qué mirábamos cuando tomábamos los estudios que recibíamos? Recibimos una buena cantidad de estudios. Primero que no debían chocarse contra la estrategia sanitaria, ¿sí? La muy baja evidencia que había, pero había una evidencia, tenía que estar primero pensada en la institución y la comunidad. Segundo, que los estudios que se presentasen tendrían que tener un valor social significativo, tendrían que dar alguna respuesta a alguna de las necesidades que estábamos contestando, tenían que ser relevantes. Los estudios tenían que tener una muy justificada criterios de inclusión y exclusión, a quién sí se le ofrecía y a quién no, sobre todo porque había momentos en que habían varios estudios que apuntaban a población muy similar. Entonces, cada uno de esos criterios teníamos que evaluarlo con una agudeza que nos permitiera saber qué permitíamos que no y qué íbamos a cuestionar sobre todo los estudios. Y un tema importante, recuerdan al principio de la pandemia cuando se hablaba de que todo podía contagiar COVID, entonces se hablaba mucho de que el virus del COVID se mantenía en el papel durante no sé cuántas horas o un día entero, entonces ¿cómo hacíamos con los consentimientos informados? Nosotros estamos acostumbrados en la práctica clínica, el consentimiento informado es un formulario que después del proceso de explicación de un médico se firma, pero cómo se iba a hacer, cómo se iba a firmar, si se iba a tocar el papel, si no se podía tocar el papel, bueno, todo eso llevó un gran cuestionamiento y puso un cuello de botella. Entonces lo que nosotros decíamos es, tenemos que apuntar a que la gente siga dando un consentimiento esclarecido sobre los estudios. Lo que vamos a invocar a los investigadores es que busquemos maneras creativas y conversemos la qué manera es creativa y a la vez ética para que el consentimiento informado siga estando presente. A la vez a mí como coordinador me tocaba coordinar todas estas, derivar todas estas evaluaciones. Entonces necesitaba evaluadores que tuvieran el tiempo suficiente. Piensen que la mitad del personal del comité de ética trabaja en el hospital, entonces teníamos personas que estaban en clínica médica, con el trabajo que implicaba estar en clínica médica, la cantidad de horas, o en el laboratorio, o en el lugar del hospital que les tocase trabajar, tan estresados y tan comprometidos con la tarea como implicaba la pandemia, y después había que pedirle adicionalmente que lea el estudio de otro colega de otra área para ver si era ético o no. Sucedió, pero bueno, como coordinador me tocaba repartir esos estudios, evaluando a la vez que no existiera el conflicto de intereses entre el evaluador y el estudio evaluado. Así que bueno, lo que tomamos fue fundamentalmente separamos algunos aspectos administrativos, los fuimos corriendo, digamos, todo sucedió administrativamente claro, los dictámenes se emitieron de la manera correcta, pero nos tomamos algunas libertades, como por ejemplo decir, bueno, mándame el estudio por mail, yo lo voy repartiendo, mientras tanto subirlo a la plataforma Prisa, que es la manera estándar de subir los estudios, y lo fuimos logrando. ¿Quiénes investigaron en nuestro hospital? Cardiología, el Comité de Ética, Endocrinos, Hipertensión, Neumo, Parásito presentaron un estudio, Alimentación 2, Salud Mental 2 también, Clínica 3, Neurología presentó 7 estudios, si logro ver bien, y por supuesto Inmunocomprometidos y Emergentes, que fueron la punta de lanza de la investigación en este hospital. Durante el año 2020 presentó 3 investigaciones. ¿Qué tipos de estudios evaluamos? La gran mayoría eran estudios observacionales, esto es importante aclararlo, el 76%, mientras que un 24% fueron experimentales, tanto con drogas nuevas o como con tratamientos nuevos, pero que habían implicado una intervención particular sobre las personas afectadas. Se aprobaron, el total de estudios presentados fueron 33, se aprobaron 32 de los estudios, uno solo no se aprobó porque considerábamos que éticamente no cumplía con los criterios establecidos, así que, concluyendo esta pequeña presentación, creo que hicimos un trabajo, estoy convencido que hicimos un trabajo relevante, que sumó un montón, que combinó fundamentalmente mucha solidaridad con la profesionalidad que nos tiene acostumbrados los investigadores de este centro, y con una gran conciencia de situación. Todos sabíamos qué estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo y que había que hacerlo. Estuvimos a la altura de las circunstancias y eso me llena de orgullo de coordinar un equipo que lo haya podido hacer, porque
porque no siempre sucede, porque no hubieron problemas grandes, como todos sabemos que los aviones que aterrizan no son noticia, bueno, nosotros aterrizamos todos los aviones, así que en cierta medida estamos contentos de no haber sido noticia. Y sobre todo cumplimos con nuestro rol fundamental, que es honrar la confianza que tiene no solo los investigadores de este hospital, la comunidad que viene a este hospital, que cada vez que alguien le ofrece un estudio de investigación, sepa esa persona que alguien lo miró, alguien lo revisó, alguien estuvo viendo que esa persona estuviera protegida adecuadamente, y ese investigador que tenía su tiempo para hacer la presentación, el comité le iba a responder. Entonces, el mayor orgullo es haber podido honrar ese compromiso que tenemos con la comunidad hospitalaria y hacer las cosas en el tiempo que nos tocaba. Así que muchas gracias por escucharme.